Y para hablar de este tema, está con nosotros vía remota en su domicilio el secretario Román Meyer, justamente para precisarnos esto. Buenas noches, secretario. Hola Hernán, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Un saludo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por aceptar esta conversación. Román, a ver, yo por cómo presentó el presidente esta conferencia de prensa, tenía la impresión de que se iba a detallar un poco más en qué clase de plan están pensando. Pero luego cuando vi la conferencia, vi más un detalle de acciones realizadas el año anterior. No me termina de quedar muy claro, algún periodista después te preguntó y tú mencionaste un plan de mejoramiento urbano en 50 ciudades y un plan de 50,000 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda. Ya no se está hablando de construir más viviendas, sino más bien de mejorar la vivienda existente. Pero me gustaría escuchar un poco más de detalle de parte tuya, de qué tipo de intervenciones están pensando, de políticas que puedan efectivamente revertir esta caída de la economía que parece ya inminente. Claro, Hernán. Sí, nosotros el día de ayer lo que hicimos fue exponer de forma general que había sido el programa de mejoramiento urbano del 2019, con la finalidad, digamos, de dar a entender al público de qué se trata el programa, o sea, cómo está conformado el programa, cuáles son los componentes y, como bien mencionabas, uno son lo que son los espacios públicos, los equipamientos. En muchas ocasiones en estas colonias son carentes de estos espacios, estos equipamientos, estamos hablando de deportivos, espacios públicos, parques lineales, primarias, preparatorias, mercados, centros de salud, centros de rehabilitación, centros culturales, digamos, un sinfín de servicios, equipamientos que en muchas ocasiones en estas colonias populares, como comentaba el presidente, encontramos que carecen, o sea, no se encuentran estos espacios. Y por otro lado, lo que corresponde a la mejora, ampliación o sustitución de las viviendas en las mismas colonias. Este es un tema muy importante por dos aspectos. Uno, es un proceso de reactivación económica. Digamos, una de las grandes ventajas de la obra pública es que reactiva de forma muy rápida lo que es, digamos, el mercado. Se requiere mucha mano de obra para hacer la obra pública. Entonces, digamos, el primer enfoque es un tema de reactivación económica en ciudades con muchas carencias de servicios, equipamientos, espacios públicos y que también van a presentar, digamos, necesidades de desarrollo económico. Entonces, tiene esa doble funcionalidad: generar empleos a través de infraestructura social y, por otro lado, lo que corresponde la parte de espacios públicos abiertos, saludables, dignos y la mejora, sustitución o ampliación de las viviendas populares. Secretario, de los programas que lleva la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que encabezas, ¿cuántos recursos adicionales se han contemplado para enfrentar esta crisis en comparación con lo que se había presupuestado para este año? ¿Están pensando una ampliación presupuestal y de cuánto sería? Sí, este año nosotros en el programa de mejoramiento urbano estábamos trabajando con una bolsa alrededor de los 5,000 millones de pesos. Aparte, se suman las acciones de la Comisión Nacional de Vivienda, pero con esta nueva ampliación tenemos 25,000 millones de pesos extras a los 5,000 que anteriormente teníamos. Estamos hablando de una bolsa de 30,000 millones de pesos para más de 70 ciudades. 30,000 millones de pesos. ¿Esto solamente para el mejoramiento urbano o también para lo que tiene que ver con vivienda? También para lo que incluye en ese presupuesto las acciones de vivienda. 30,000 millones de pesos. Secretario, para una crisis como la que estamos viviendo, donde algunas predicciones dicen que la economía podría caer 4%, quizás las más conservadoras, y las otras hablan de hasta el 6%, algunas se van hasta el 10%. ¿30,000 millones de pesos son suficientes o habría que considerar en algún momento recursos adicionales, pensando sobre todo en la importancia que tiene la obra pública que hace un momento tú mismo explicabas?
Nuestros cálculos en cada una de estas intervenciones, suponiendo que cada ciudad va a tener alrededor de 500 millones de pesos de inversión en equipamientos, infraestructura, estamos haciendo ya ese análisis con información de 2019 y pensamos que podemos estar en el orden de los 270,000 empleos directos que estarían generando este conjunto de acciones de obras públicas. Bien, decías ayer en la conferencia de prensa, secretario, que en México los estados donde más problemas hay de vivienda son los estados del sureste del país, del sur-sureste, por ser los que tienen mayor informalidad y en muchos de estos casos menos acceso a créditos para la vivienda. ¿Están contemplando decididamente enfocarse en estas regiones del país más que en el resto, digamos, priorizar el sur-sureste? Mira, en el año nosotros, 2019, el año pasado, concentramos gran parte del programa de mejoramiento urbano en la frontera norte. Tocamos alrededor de 10 ciudades fronterizas y la mayor parte del recurso se concentró en el norte. Ya el día miércoles nosotros expondremos, digamos, a mayor profundidad estas 50 acciones que estaremos realizando y sí, muchas de ellas no solamente se concentran en el sur, pero también se concentran en el centro del país. Bien, tú a fin de cuentas crees que estas acciones podrán tener un efecto para tanto las de mejoramiento urbano como las de vivienda, podrán tener un efecto en esta caída económica tan dramática que se viene? Yo creo que sí, va a ser un efecto muy importante en los casi 2 millones de créditos que está pensando el presidente y todo este conjunto de estímulos económicos. Este programa particularmente tiene una incidencia muy puntual a comparación de otro tipo de infraestructuras como, por decir, digamos, el Tren Maya, el proyecto del Istmo. Estos son intervenciones mucho más precisas y quirúrgicas en ciudades que difícilmente van a recibir un presupuesto en obra pública de esta magnitud. Entonces, nosotros consideramos que este programa tiene la bondad de concentrarse no solamente en colonias muy particulares y en barrios muy particulares, sino también tiene la bondad de conformar empleos en estas regiones. Entonces, una de las grandes ventajas del programa es que buscamos que la mano de obra sea local. Una de las indicaciones que daremos a las empresas que terminen ganando las licitaciones de obra pública de este programa, que tengan que contratar empleo de mano local. Claro. ¿Tienes una idea, Román, de cuántos empleos se podrían crear este año asociados a estos programas que maneja la SEDATU? Sí, tenemos el cálculo, digamos, entre este año y probablemente continuemos las obras públicas el siguiente año, es alrededor de 270,000 empleos directos. 270,000 empleos directos. Muy bien. Román Meyer, muchas gracias por la conversación. No, muchísimas gracias, Hernán. Un saludo. Gracias por la llamada. Gracias. Estamos en contacto. Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. Bueno,